En las alturas donde el aire escasea y el cóndor traza círculos sobre el abismo, se forjó un milagro de la voluntad divina. Imaginen una tierra vertical, un mundo de piedra, hielo y selva, donde la geografía misma parece conspirar contra la civilización. Y sin embargo, ahí, desafiando la gravedad y la lógica, se levantó el imperio más extenso y organizado que jamás haya visto el hemisferio sur. Pensemos por un segundo en la magnitud de este reto. No estamos hablando de una llanura fértil como en Europa o las riberas de un río tranquilo como en Egipto. Estamos hablando de dominar 85 de los 104 microclimas que existen en el planeta Tierra. Desde el desierto más árido del mundo en la costa hasta las cumbres glaciares a 6.000 metros de altura. Lo que hicieron los incas no solo fue habitar el paisaje, fue domesticarlo por completo, convirtiendo montañas enteras en escaleras de cultivo y canalizando el agua de los deshielos con una precisión hidráulica que hoy, 5 siglos después, sigue funcionando. No fueron solo conquistadores, fueron los grandes arquitectos de América. Mientras Europa debatía fronteras, ellos tejían una red de caminos que unían desiertos costeros con selvas amazónicas. No conocían la escritura tal como la entendemos, ni la rueda ni el hierro, pero con cuerdas anudadas administraron millones de almas y con piedra tallada escribieron una historia de eternidad. Se hacían llamar los hijos del sol. Su imperio, el Tahuantinsuyo, fue un experimento social y teológico que intentó traer el orden de las estrellas a la Tierra. Pero bajo el oro y la gloria late una historia de ingenio, de una espiritualidad profunda y de un final trágico que, paradójicamente, se convirtió en inmortalidad. ¡Hola, curiosos del mundo! Hoy recorreremos las venas de piedra de los Andes. Bienvenidos a la historia de los incas, el latido de un imperio inmortal. Para entender a los incas, primero debemos olvidar los mapas modernos y mirar hacia el origen sagrado. Sus inicios se difuminan entre la verdad histórica y la niebla del mito. La leyenda cuenta que del lago Titicaca, de sus aguas gélidas y sagradas, emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por su padre el Sol para civilizar a la humanidad que vivía en el caos. Su misión era encontrar el lugar donde una vara de oro se hundiera sin esfuerzo en la tierra fértil. Ese lugar fue el Valle de Cusco. Históricamente sabemos que alrededor del siglo XII, un pequeño grupo de etnia quechua se estableció en este valle, no como emperadores, sino como una tribu más, luchando por sobrevivir entre rivales feroces como los chancas. Y aquí encontramos una de las curiosidades más fascinantes de su ascenso: la leyenda de los Pururaucas. Se dice que en el momento más desesperado de la guerra contra los chancas, cuando todo parecía perdido para los incas, el dios Viracocha convirtió las piedras del campo de batalla en soldados para luchar por ellos. Una metáfora poderosa que nos revela la mentalidad andina. Para el inca, la piedra no era un objeto inanimado, sino una entidad viva, un aliado capaz de despertar para defender a sus hijos. Esta conexión mística con la roca sería la base de su futura arquitectura. Durante 2 siglos fueron un señorío local, pero la historia tiene sus puntos de quiebre. En 1438, ante una invasión inminente que amenazaba con borrarlos del mapa, surgió la figura de Cusi Yupanqui. Él no huyó, defendió Cusco, venció a los enemigos y se renombró como Pachacútec, el que transforma la tierra. Con él, el Curacazgo murió y nació el imperio. En menos de 100 años, esta pequeña etnia pasaría de controlar un valle a dominar los Andes. La expansión fue explosiva. El Tahuantinsuyo, las 4 regiones unidas, llegó a abarcar desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Pero un imperio no se sostiene solo con lanzas, se sostiene con ingeniería. Los incas entendieron que para dominar la tierra debían conectarla. Crearon el Cápac Ñan, una red vial de más de 30.000 kilómetros.
Imaginen una carretera que atraviesa las nubes, túneles excavados en la roca viva, escalinatas que suben al cielo y puentes colgantes tejidos con fibra vegetal que se balancean sobre abismos mortales. Por estas venas de piedra circulaba la información, los ejércitos y los recursos del imperio. Pero no se trataba solo de caminar. A lo largo de estos caminos, cada 20 o 30 kilómetros, construyeron los tambos. Estos eran complejos que funcionaban como albergues, almacenes de comida y estaciones de suministros. Un ejército de 50,000 soldados podía marchar desde Ecuador hasta Argentina sin necesidad de saquear pueblos ni cargar con toneladas de comida, porque el Estado ya había provisto todo en los tambos. Fue una proeza logística que ni siquiera las regiones romanas lograron igualar en terrenos tan hostiles. Y en los nodos de este sistema levantaron ciudades que desafían nuestra comprensión moderna. Cusco, el ombligo del mundo, fue diseñada de la forma de un puma sagrado. Sacsayhuamán, con sus bloques de 100 toneladas encajados con tal precisión que ni una hoja de papel puede cruzar sus juntas. Y por supuesto, la joya oculta, Machu Picchu. No una fortaleza militar, sino un santuario, una finca real suspendida entre la montaña y la selva. Un diálogo perfecto entre la obra del hombre y la obra de la naturaleza. ¿Cómo se gobierna a 10 millones de personas de 100 etnias diferentes sin una moneda, sin mercado libre y sin escritura alfabética? La respuesta inca fue el orden absoluto. En la cúspide estaba el Zapa Inca. No solo un rey, sino una deidad viviente. Su palabra era ley y su bienestar era el bienestar del cosmos. La burocracia inca era una maquinaria de precisión. Utilizaban los quipus, un sistema de cuerdas y nudos de colores que, en manos de los expertos quipucamayocs, almacenaban datos estadísticos, censos e historias. Sabían exactamente cuántas sandalias se producían en la costa y cuántas llamas nacían en la sierra. Este control absoluto se basaba en una trilogía moral simple pero brutalmente efectiva. Ama Sua, ama Yuya, ama Queya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. No existían cárceles tal como las conocemos hoy. El castigo solía ser físico o la muerte, porque el crimen no se veía como una ofensa a una persona, sino como una ruptura del orden cósmico. Además, la élite real tenía una curiosidad macabra pero sagrada: las panacas. Cuando un inca moría, su momia seguía viviendo en su palacio, atendida por su familia, participando en fiestas y poseyendo sus tierras. El nuevo inca debía conquistar sus propias riquezas desde cero, lo que impulsaba la expansión constante del imperio. ¿Y cómo era su sistema de comunicación? Pues la información volaba gracias a los chasquis, corredores de relevo que permitían que un mensaje o incluso pescado fresco para el Zapa Inca viajara desde la costa hasta Cusco en apenas unos días. Pero el pilar real del sistema era la reciprocidad. No existía el dinero, el impuesto se pagaba con trabajo, la mita. Tú dabas tu tiempo al Estado para construir caminos o cultivar tierras del sol y a cambio el Estado te garantizaba comida, ropa y seguridad en tiempos de escasez. Un socialismo teocrático donde nadie moría de hambre, pero donde la libertad individual estaba supeditada al colectivo. Para el hombre andino, el mundo estaba vivo. No había distinción entre lo sagrado y lo profano. Las montañas no eran rocas, eran apus, espíritus protectores. La tierra no era suelo, era la Pachamama, la madre que da y quita la vida. Y sobre todos ellos reinaba Inti, el sol, el ancestro divino de la realeza, cuyo sudor decían que era el oro. Esta conexión espiritual se organizaba a través del sistema de seques. Imaginen el templo del sol en Cusco como el centro de una rueda de bicicleta gigante. Desde allí partían 41 líneas imaginarias o seques que irradiaban hacia el horizonte, conectando más de 300 huacas o lugares sagrados, piedras, manantiales, cuevas y tumbas. Era un calendario gigante impreso sobre la geografía.
un mapa que unía el tiempo, el espacio y lo divino, asegurando que cada Ayllu o comunidad supiera exactamente qué lugar sagrado debía cuidar para mantener al mundo girando. Su universo era dual, Hanan y Hurin, arriba y abajo, masculino y femenino. Todo buscaba el equilibrio, y para mantener ese equilibrio a veces se requería el sacrificio máximo, la capacocha. En las cumbres más altas, donde el frío congela el tiempo, los incas ofrendaban lo más precioso que tenían, sus hijos. No era un acto de crueldad por placer, sino un solemne intercambio diplomático con los dioses para evitar catástrofes, sequías o el enojo de los volcanes. Estos niños, embriagados con chicha y hojas de coca, no morían para su pueblo. Se convertían en guardianes eternos, vigilando desde las cumbres nevadas el destino de su gente. Mientras la élite miraba al cielo, el pueblo sostenía al mundo con sus manos. La base de la sociedad era el Ayllu, una comunidad extendida unida por lazos de sangre y tierra. Hoy por ti, mañana por mí. El principio del Aini regía en sus vidas. Trabajaban la tierra juntos, celebraban juntos y honraban a sus ancestros juntos. Fueron genios de la agronomía. Convirtieron montañas verticales en escaleras de jardín mediante los andenes, terrazas que no solo evitaban la erosión, sino que creaban microclimas. Domesticaron la papa, regalando al mundo uno de sus alimentos más vitales, y perfeccionaron el cultivo del maíz y la quinoa. Aquí encontramos una de las tecnologías más revolucionarias y menos valoradas: la liofilización natural. Siglos antes de que la industria alimentaria moderna existiera, los incas inventaron el chuño. Exponiendo la papa a las heladas nocturnas de los Andes y al sol radiante del día, lograban deshidratarla por completo. Este alimento podía almacenarse en depósitos estatales llamados kochkas durante años o incluso décadas sin pudrirse. Esto significaba que el imperio podía sobrevivir a sequías de 10 años sin que la población pasara hambre. Fue literalmente la conquista de la seguridad alimentaria. Y su riqueza no era el oro, porque para ellos este era simplemente un elemento decorativo. Su verdadera riqueza eran los tejidos. Los textiles incas, hechos de lana de vicuña y alpaca, eran más valiosos que los metales preciosos. A través de sus patrones geométricos comunicaban estatus, identidad y hasta historias que hoy intentamos descifrar. Una sociedad disciplinada, sobria y trabajadora donde la pereza, la mentira y el robo eran los únicos pecados capitales. Pero ningún imperio, por más organizado que sea, es inmune al destino. El final no llegó por el acero español, sino por un enemigo invisible. Antes de que Pizarro pisara suelo peruano, la viruela ya había viajado por los caminos incas, diezmando a la población y matando al inca Huayna Cápac y a su heredero. El vacío de poder desató una guerra civil fratricida entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. El imperio se desintegró a sí mismo. Fue en ese momento de debilidad absoluta, en 1532, cuando un pequeño grupo de extranjeros llegó a Cajamarca. Lo que siguió fue el choque de dos mundos. La captura de Atahualpa, el cuarto lleno de oro por su rescate y su posterior ejecución marcaron el fin político del Tahuantinsuyo. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Los incas de Vilcabamba mantuvieron encendida la llama de la rebelión en la selva durante décadas, hasta la caída del último monarca Túpac Amaru I en 1572. El sol parecía haberse puesto para siempre en los Andes. ¿Pero realmente murieron los incas? Si caminas hoy por las calles de Cusco, verás iglesias coloniales construidas sobre cimientos incas. Los muros españoles han caído con los terremotos. Los muros incas siguen en pie. Es una metáfora perfecta de su legado. El quechua, la lengua del imperio, sigue viva en la boca de millones de personas. La Pachamama sigue recibiendo ofrendas en agosto. El sistema de trabajo comunitario, el AINI, sigue levantando casas y cosechando campos en comunidades rurales.
Existe un mito moderno que corre por los Andes, el mito de Incarri. Cuenta la leyenda que cuando los españoles decapitaron al último inca, su cabeza fue enterrada en Cusco, separada de su cuerpo. Pero dicen los ancianos que bajo la tierra, esa cabeza está regenerando su cuerpo lentamente, tejiendo venas y huesos en la oscuridad, y que el día en que el cuerpo esté completo, el inca volverá a despertar, rompiendo el suelo para restaurar el orden y la justicia en el mundo andino. Una profecía que nos recuerda que la esperanza de este pueblo es tan resistente como sus muros. Lo que yace bajo la tierra y lo que camina sobre ella nos dice que una civilización no muere cuando cae su último rey, sino cuando se olvida su esencia. Los incas no son solo un capítulo en un libro de historia o una ruina turística. Son el cimiento de una identidad, la prueba de que el ser humano puede domar lo imposible. El Tahuantinsuyo cayó, pero su latido sigue retumbando en el corazón de los Andes, inmortal y eterno. El imperio incaico duró apenas un siglo, 100 años, una fracción microscópica en la historia humana, y sin embargo construyeron algo que desafía toda lógica. Una civilización sin escritura que administró millones de personas, sin moneda que creó abundancia, sin rueda que movió montañas de piedra. Cuando los españoles llegaron, no solo destruyeron templos y fundieron oro, borraron un modelo alternativo de civilización, una prueba viviente de que la humanidad podía organizarse de manera radicalmente diferente, y quizás eso era lo más peligroso de todo. Hoy miramos Machu Picchu con asombro turístico, pero deberíamos mirarlo con algo más profundo, con preguntas incómodas. ¿Qué sacrificamos nosotros por nuestra libertad individual? ¿Qué construimos con ella? ¿Somos más felices que ellos? Los incas no tenían libertad como la entendemos hoy, pero tampoco tenían hambre, ni desamparo, ni la angustia existencial de construir un sentido desde cero. Ellos nacían con un propósito ya escrito en piedra. Tal vez el verdadero legado del Tahuantinsuyo no está en sus ruinas de piedra perfectamente talladas. Está en la pregunta que nos susurra desde el pasado. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestras certezas? ¿Y qué estamos construyendo que merezca llamarse inmortal? Ahora ves a los incas como algo más que ruinas turísticas y llamas en una postal. Dale like a este video para que más personas se expongan a esta verdad oculta y suscríbete para seguir descubriendo las civilizaciones que desafiaron lo imposible. Antes de irte, dinos en los comentarios, ¿qué parte del legado inca te gustaría ver revivir en el mundo moderno? ¿Su comunidad, su conexión con la naturaleza, su capacidad de construir para la eternidad? Te leemos con ansias. Y recuerda, saber más nunca está de más.